Mucho gusto, gente, estar con ustedes otra vez, hombres. Me encantó de lo que habló Carol, porque más bien está muy ligado con lo que voy a hablar hoy. Y como que eso siempre nos pasa, ¿verdad? No planeamos esto, pero pues así lo hace Dios. Entonces yo quiero hablar un poco sobre qué es escuchar a Dios y vivir esta vida cristiana, ¿verdad? En la que nos encontramos. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo fui con un consejero en nuestra iglesia de IBC, que se llama Charles Pierce. Es un hombre muy increíble que fue un mentor para mí, y él simplemente está involucrado en un ministerio que le ayuda a la gente con consejería. No son consejeros profesionales, pero están entrenados. Y era gratis, entonces es lo que podía hacer. Pero me cambió la vida completamente. Una de las cosas que me dijo, que a mí me sacó de onda, que nunca había considerado, es la vida espiritual que existe en este mundo. Existimos nosotros, ¿verdad? Las personas, lo físico, pero también existe Dios, el diablo, sus ángeles caídos, los ángeles de Dios. Y no lo podemos ver nosotros, pero ellos obviamente nos pueden ver a nosotros. Entonces mi mentor Charles me describió esta vida como una guerra. Y dice, todo alrededor de ti hay una guerra. Hay ángeles y demonios luchando con espadas, cortándose cabezas, o sea, toda una guerra pasando alrededor de nosotros. Y, y esa guerra se trata de ti, es sobre ti, sobre tu alma. De eso se trata esa pelea. Dios está luchando por ti y el diablo está peleando para destruirte y llevarte con él. Acuérdate, en Efesios 6:12, la Biblia dice que no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. La batalla no es contra los hombres. Sin embargo, nosotros nos peleamos con puros hombres, ¿verdad? Pero la batalla, sin embargo, es contra espíritus. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo luchamos? ¿Verdad? En realidad hay muchas cosas que podemos hacer, pero todos somos diferentes. Pero hay cosas muy prácticas que podemos hacer, como orar, como conocer la palabra de Dios, como dejar nuestros pesos ajenos, estar en comunidad, obedecer a Dios y negarse personalmente. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Entonces, para poder hacer esta vida, para poder seguir a Jesús, vamos a necesitar disciplina, así de simple. Y la disciplina simplemente son hábitos. Y son hábitos que podemos ir formando diario, poco a poco. Nos vamos a caer, obviamente, no te preocupes, ten ánimo. Dios espera que te caigas. Y ya te perdonó, ya está listo para perdonarte y te va a ayudar. No sé si tú has escuchado sobre el concepto psicológico de los hábitos de hacer algo 20 veces o 20 días más bien. Este concepto dice que si haces la misma cosa 20 días seguidos, se va a formar en un hábito. Yo lo he intentado, a veces funciona, a veces no. Lo que sí sé es que vale la pena hacer el esfuerzo de formar hábitos buenos. Claro que no es nada fácil, ¿verdad? Caminar con Dios requiere todo, pero no hay nada más difícil que vivir sin Dios. Pero para nosotros, para ustedes, los hijos de Dios, hay un camino angosto a cual Jesús nos llama. Y lo podemos ver en este versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 24-26, donde Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para su vida. Ese versículo a mí me ayuda mucho siendo un mexicano inmigrante en un país rico donde hay mucha gente con mucho éxito.
Este versículo nos está aclarando que el éxito no es nada más si pierdes tu vida. El punto de esta vida no es tener éxito, es conectarte con Jesús, con Dios y conocerlo a Él. Ser bendecido por Dios y ser una bendición para los otros, para Dios, no el éxito. Entonces aquí podemos ver, aquí dice muy claro Jesús, los que quieran guardar su vida, los que se preocupan por salvar su vida, la van a perder. Eso está canijo. Eso está canijo. ¿Quiénes de nosotros no hemos vivido o aprendido a vivir, a sobrevivir, a salvar nuestra vida, ¿verdad? A hacer todo lo posible para salvar nuestra vida. Y luego aquí viene a Jesús a decirnos que si te preocupas por salvar tu vida, la vas a perder. No, hombre, eso está canijo. Pero nos da la respuesta. Se oye canijo, pero no es la verdad. Si deciden dar su vida por la causa de Jesús, se van a salvar, se salvarán. Eso lo garantiza Dios. Entonces, lo primero para nosotros en formar estos hábitos, ¿verdad? En la disciplina, lo primero es acordarnos una y otra vez que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que ya nuestro futuro eterno en el cielo está seguro con Él. Él no nos va a soltar. Él le dijo, Padre, los que tú pones en mi mano, yo no los voy a soltar. Tú estás en las manos de Jesús y no te vas a soltar. Tu eternidad en el cielo está seguro. Es lo primero que te tienes que acordar siempre. Eres hijo de Dios. Eso quiere decir que Dios te ama con un amor puro, con un amor intenso. Dios es bueno y Él quiere el bien para tu vida. Nunca te olvides de Jeremías 29:11, que dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces tengan ánimo, Dios está con nosotros. Jesús murió a sí mismo y Jesús murió físicamente también. Él ya se encargó de todo para nosotros. Entonces, morirte a nosotros mismos, a sí mismo, requiere mantener nuestra vista, nuestros ojos, nuestra atención puesta en Jesús. Es el único modo, no hay de otra y no podemos solos. Acuérdate, Dios está tratando contigo, no está enojado contigo, está tratando contigo como trató con José. Acuérdate que José no necesariamente hizo nada malo. Sin embargo, Dios tenía que tratar con él porque todos los humanos cargamos con el orgullo y el pecado. Acuérdate de Moisés. Jesús se lo llevó por 20 años a tratar con él. Acuérdate del pueblo judío, se lo llevó por 40 años al desierto a tratar con ellos porque son sus hijos y nos ama y no nos va a abandonar y no nos va a dejar en nuestra condición depravada. Por eso trata con nosotros. Entonces, aunque se oye bien raro, cuando estemos en posiciones difíciles como las que estás, deberíamos estar agradecidos porque sabemos que Dios está obrando. Dios está tratando como nosotros, porque eres su hijo o su hija y te ama. Mira lo que dice Hebreos 12, versículos 5 a 7. Dice, querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Muchos de ustedes son padres y cuando sus hijos hacen mal sabemos que tenemos que disciplinarlos, a veces darles nalgadas. No lo y eso duele, a ellos les duele, a ellos no les gusta, pero no lo hacemos para lastimarlos, les lastima, pero la intención es corregirlos para su bien, para enseñarles a hacer lo correcto. Entonces, cuando te encuentres en un lugar como la cárcel, como cuando te encuentres en un lugar difícil, acuérdate, eres hijo de Dios y Dios está tratando contigo, te está corrigiendo y a lo mejor eso no es divertido y no se siente bien, pero es para tu bien y te va a bendecir eternamente más de lo que te puedes imaginar. Tú confía en Él y mantén tu vista en Él. Entonces, cuando algo malo o difícil te pase, acuérdate, eres hijo de Dios, Él no te va a abandonar. Cuando Dios permite cosas así, difíciles y malas,
es para su gloria e incluye bendiciones eternas, empezando con paz, empezando con una falta de miedo. Una de las primeras cosas que Dios hizo en mi vida, y estoy eternamente agradecido, es que me quitó el miedo. Yo era una persona que vivía con puro miedo. Entonces, ahora no tener miedo es otra cosa. Y es un milagro que nada más le puedo dar el crédito a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer prácticamente? Estas cosas que mencioné al principio. Y la primera es orar. Y me encanta lo que dijo Carol, porque es lo que iba a decir yo sobre orar. Es una de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida, es cómo orar. Y el modo que deberíamos de orar es el modo que Jacob peleó con Dios. Una oración no debería de ser, voy a pretender a ser un niño bueno, gracias Dios, no te voy a pedir mucho, o simplemente soy malo, o sea, una oración con Dios real, profunda, es una batalla, es una lucha, es una pelea. Igual como Jacob peleó con Dios. No te avergüences con Dios. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que sientes. Si tienes rencor, si tienes enojo, si tienes miedo, dile eso. Con Él no tienes que pretender. Dile, Dios, no sé quién eres, no sé qué está pasando aquí, no sé cómo se trata, de qué se trata esta vida. Siento puro dolor, tengo puro miedo, aquí hay puro sufrimiento, no estoy nada bien. Dile eso. No te avergüences con Él. Le puedes decir la verdad. Si estás en una diferente situación, un poco más bien, dale gracias a Dios y continúa con tu relación. Pero Dios te escucha y Dios está tratando contigo. Cuando ores con Él, no lo dejes ir. No lo sueltes hasta que te dé tu bendición. Obsesiónate, aférrate a que te bendiga Dios. Nunca dejes a Dios ir hasta que bendiga. Eso no es equivocado. Acabamos de ver a Jacob. Se oye muy jalado los pelos que nosotros le podamos decir a Dios, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Pero Dios nos está ofendiendo. Obviamente aquí la Biblia nos está enseñando algo muy importante. Nos está enseñando cómo orar. Entonces, ora como Jacob, ora como él todos los días. Pídele a Dios con toda tu fuerza y tu pasión y toda tu honestidad. Y te lo garantizo, te va a responder. Ya te está respondiendo. Conocer la palabra es la otra cosa que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso lo mencionamos siempre, pero es esencial, es lo más importante probablemente, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios se reveló. O sea, Dios mismo a través de los humanos nos dejó su palabra. Y la Biblia es un libro muy interesante, es la palabra de Dios, entonces es un libro vivo, es una palabra viva que no puedes entender o comprender sin el Espíritu, a través donde Dios mismo te habla, Dios te va a hablar, cara a cara con Dios que describió Carol, que le pasó a Jacob, para nosotros nos pasa más frecuentemente en la Biblia. Yo nunca he tenido un hombre, ángel, sueño, Jesús que vino físicamente a luchar conmigo, ¿verdad? Y me encantaría, pero no. Más que nada, encuentro a Dios en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Entonces, aférrate a conocer esa palabra, fórzate. Si no tienes ganas, como hemos dicho antes, amárrate un huevo y fuérzate a leer esa Biblia. Conoce la palabra de Dios. Otra cosa que debemos de hacer es dejar pesos ajenos. ¿A qué me refiero? Volviendo a mi amigo Charles Pierce, mi mentor, una de las cosas que me enseñó es no cargar el peso de mi familia, de mis padres, de mis amigos. Y él usó una analogía muy interesante que se me quedó pegada. Su analogía fue, imagínate que estás en una estación de tren. Y quiero que hagas esto. Imagínate que tú estás en una estación de tren y llevas tus maletas. Llevas dos maletas, ¿verdad? Nada más tienes dos manos. Ya estás listo para agarrar el tren. Luego llega tu papá o tu mamá o tu abuela o tu abuelo, ¿verdad? Y luego llegan con otras dos, tres maletas y te dicen, mijo, necesito que cargues esto. Necesito que te lleves esto en este viaje. Y pues tú ahora tienes mucho conflicto, ¿verdad? Porque tú eres una persona leal, tú eres una persona que quiere hacer el bien, y más para los que quieres, más para tu papá o tu mamá, tus amigos, tus familiares, ¿verdad?
Entonces quieres ayudarle y te lo están pidiendo. Pero lo que haces es que no agarras las maletas de ellos porque no puedes. Tienes dos manos. Para agarrar las maletas y el equipaje de ellos requiere que tú tengas mucha carga y tú ya traes suficiente carga. Entonces no agarras las maletas y el equipaje de ellos y simplemente te subes al tren y te vas. Entonces quiero aclarar que esa no es una analogía que nos enseña a abandonar a nuestros familiares, a la gente que nos da carga, ¿verdad? Pero lo que nos está enseñando es la realidad del hecho de qué es lo que nos pasa. Cargamos los pecados y las cargas de nuestros padres o la gente que nos crió o la gente de nuestro alrededor. Y es muy importante conscientemente decir que no. Tú ya tienes suficiente carga en tu vida y no debes de cargar la carga de alguien más. Eso viene, cargar la carga de alguien más eh, en un contexto correcto es otra situación que tiene que ver con Dios que te ha bendecido y te ha dado un don específico para bendecir a alguien más y Él a través de ti bendice a alguien más. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros nos apropiamos de las vergüenzas, de los pecados, de las cargas, de los hábitos de nuestros padres, de nuestros familiares. Yo les he contado de mi drogadicción. No vino de nada, o sea, no vino de sorpresa, no fue mi padre era un drogadicto, ¿verdad? Mis tíos eran borrachos, yo crecí con las drogas y el alcohol alrededor de mí desde chiquito, entonces yo también lo tomé. Son cargas, entonces es difícil no hacer eso, pero lo primero es identificar esas cargas ajenas y dárselas a Dios. Eso es lo que quiere decir subirse al tren y te vas. Es identificar la carga, decirlo, dárselo a Dios, pedirle ayuda para dejar esa carga y para poder seguir caminando adelante. Otra cosa que podemos y debemos de hacer es estar en comunidad. Ese mentor mío también me enseñó sobre los amigos y cómo nos afecta y me dijo esto, y es verdad, otro concepto psicológico que está comprobado. Con quién te juntas, así vas a ser en 5 años. Así de simple. Entonces, no quiere decir que no te puedes juntar con gente no buena o gente no cristiana, no quiere decir eso, pero estamos hablando en quién confías más y con quién tienes tu comunidad más profunda y diaria, porque es necesaria. Uno no puede solo. Acuérdate que estamos en una guerra y una batalla. Eres un soldado y no puedes ir a luchar solo, no puedes ir a pelear solo. Necesitamos estar en equipo. Entonces, una comunidad cristiana es esencial, es necesaria. Y nos vamos a parecer a quienes nos juntemos. Entonces, juntémonos con otra gente que está buscando a Jesús, para parecernos a gente que busca a Jesús. Así de simple. Y para tener tu equipo, para tener tu jón, ¿verdad? Porque cuando salimos a la guerra necesitamos un lugar a donde regresar, ¿verdad? Y ustedes ahorita están fijos en un lugar puestos. Entonces pueden practicar esa comunidad de estar juntos diario. Es algo hermoso que hacían los cristianos originales. Ellos diario se juntaban, diario comían juntos y diario iban al templo a alabar a Dios. Es otra cosa que podemos y debemos hacer. Alabar a Dios con todo. Alabar puede decir simplemente dar gracias. Voy a comer, gracias Dios por esta comida. Eso es alabanza. Cantarle una canción a Dios también es alabanza. Pensar en qué tan bueno es Dios y en todo lo que te ha bendecido y enfocarte en cuánto quieres a Dios y qué tan hermoso es, eso también es alabanza. Entonces llena tu mente con gratitud hacia Dios y cuida mucho el contenido que diriges, o sea, las canciones, los programas, los libros, las cosas que lees, que metes a tu mente porque te van a afectar. A mí me encanta la tele, a mí me encanta la música del mundo, como se puede decir, ¿verdad? Yo no crecí con música cristiana, entonces todavía me encanta la música de radio de muchos lugares, pero tengo que tener ahora mucho cuidado porque oigo los mensajes y sé que son incorrectos. Entonces, para mí muy simple, si veo un programa no cristiano, ponle.
Veo dos o tres, sí, cristianos. Por cada una cosa de contenido del mundo, yo le pongo dos o tres de contenido de Dios para cubrir eso. Es como el concepto psicológico de cuando regañas a un hijo o le haces mal a alguien y les afecta, se les queda toda la vida. Para una cosa negativa que le haces a alguien, tienes que hacerles 5 cosas positivas para borrar esa negativa. Entonces, otra cosa que podemos hacer, eso a mí me ayuda mucho con mis hijos. Por ejemplo, cuando yo le grito a mis hijos, le grito bien gacho, me aseguro que 5 veces les diga algo muy bonito, les dé un abrazo, un consejo, algo bueno, ¿verdad? 5 veces. Otra cosa que podemos y debemos hacer, y aquí entramos a lo más difícil y les admito que yo no soy nada bueno para esto, soy pésimo y es mi propia batalla también. Las últimas dos cosas que podemos y debemos de hacer es obedecer a Dios y negarnos personalmente. Obedecer a Dios es simple, ¿verdad? Es hacer lo que dijo que deberíamos de hacer. Lo difícil es hacerlo. Y hemos hablado de eso. Es difícil hacerlo. Entonces, cuando te caigas, no te castigues, no te odies. Ora, regresa con Dios, dile, la cagué otra vez, no pude otra vez, por favor ayúdame y sigue adelante con él y te va a seguir ayudando. La obediencia es una disciplina que se va a tardar toda la vida y el pecado nunca lo vamos a completamente vencer, lo vamos a cargar toda la vida. Entonces no pienses que no eres cristiano o eres un malvado cuando te equivoques o cuando peques. De seguro no pienses que no es nada, o sea, no es bueno pecar, ni en lo mínimo, pero eres hijo de Dios. Dios te perdona, te va a perdonar cuando peques. Puedes regresar a cualquier momento con Él a caminar. Entonces, yo te lo digo porque yo me castigo mucho cuando peco, ¿verdad? Me castigo o me escondo o me enojo y pierdo tiempo. Puedo inmediatamente ir con Dios y no perder todo ese tiempo. Pero es difícil, obviamente. Entonces, ten ánimo, ten ánimo. Negarse personalmente. Aquí gente que podría decirles, yo no soy un ejemplo, pero es una batalla personal, es algo que estoy intentando practicar diario porque sé que es increíblemente importante. Lo más que te niegas personal, lo más cercas que puedes estar con Jesús, porque eso es lo que nos está pasando aquí. Tenemos dos naturalezas, ¿verdad? Tenemos el pecado y tenemos la naturaleza de Dios y dependiendo a cuál le hagas caso, ¿verdad? Es el que va a ganar. Entonces, negarte personalmente es muy importante porque cuando no lo hacemos, lo demás es muy difícil. Es difícil acercarte a Dios cuando no te negas personalmente. Ahora, negarte personalmente es de lo más difícil. Requiere mucha paciencia. Mi mentor Charles me enseñó a esperar a Dios para que termine sus obras en mi vida. Y un lugar donde yo he fallado, muy obvio, ha sido en la negación personal. Les he describido mis problemas de drogadicción y que por la mayor parte ya no tengo esos problemas. Dios ha sido muy bueno conmigo. He seguido teniendo un problema con la marihuana y no dejarla completamente. Y les puedo decir que es porque cuando empecé este camino de la negación personal, de esperar a Dios en sus obras, yo tuve un momento donde no consumí nada completamente, ¿verdad? Y me fue muy bien y sentí la obra de Dios, pero luego llegó un punto donde ya no estaba súper fregado, ¿verdad? Y ahí me quedé. Pero ese no era el plan de Dios. No terminé que Dios terminara su obra. Entonces aquí me encuentro todavía lidiando un poco con ese problema, ¿verdad? Entonces se lo digo por dos razones, para que vean que somos humanos y que así se va a aparecer en muchas formas. Nos vamos a caer, no se va a ver perfecto, no nos vamos a aparecer como gente muy buena que ya podemos y muy limpias y ya muy morales y ya no hacemos nada malo. Venimos de un lugar difícil, gente, y esto se va a tardar, pero Dios obra igual. Te puedo decir que aunque yo no dejé que Dios terminara su obra, Él siguió obrando. Fui yo el que lo está delatando a Él. Soy yo el que estoy perdiendo en las bendiciones que Él tenía para Él, porque Él ya está listo para bendecirnos. Él ya está listo para dárnoslo, ¿verdad?
Somos nosotros los que negamos. Pero te lo digo todo eso para decirte que negarte personalmente es súper difícil. No te odies cuando no lo hagas, pero no te des pretexto tampoco. Simplemente mantén tus ojos, tu vista y tu atención en Jesús, haciendo estas cosas de las cuales acabamos de hablar. Ora todos los días, lee tu Biblia todos los días, conoce la palabra de Dios. Practica pensar, identificar todos los problemas y las cargas con las cuales has crecido, las disfunciones, los pecados, los deseos que te han enseñado, que has aprendido desde chiquito, y dáselos a Dios. Dile a Dios cuáles son y el daño que te han hecho y las ganas que tienes de ya no ser así, una y otra vez, todos los días. La oración no es una vez. No le podemos pedir a Dios una vez, sáname, y luego ya nos va a sanar. Es todos los días. Y Dios nos va sanando, ¿verdad? Mucha parte de la oración es que nosotros mantenemos nuestra atención en Jesús. Quédense en comunidad, hermano. Me encanta que ustedes se juntan. Es increíble que ustedes que hacen esto. Se juntan, estoy seguro que entre ustedes, ¿verdad? Tienen más que nada más escucharnos a nosotros, probablemente sus oraciones, su alabanza, ¿verdad? Su tiempo en la palabra. Sigan con eso. Respáldanse unos a los otros. Háganse fuerte. Oren la Biblia juntos, canten juntos, confiésense sus pecados unos a los otros con confianza, ¿verdad? No simplemente abiertamente enfrente de todos, tampoco tenemos que abrirnos del corazón y desparramar todo nuestro pecado para todo el mundo, ¿verdad? Pero necesitamos gente, amigos de confianza, a quienes confesarles nuestros pecados. Aparte de, obviamente, confesarle a Dios. En fin, gente, Dios nos ha pedido nuestra obediencia. Jesús nos ha pedido la negación personal. Por eso dijo que si tú salvas tu vida, la vas a perder. La negación personal es cuando Él dice que si tú das tu vida por su causa, la vas a salvar. Ahora, para que no se oiga tan canijo, para que no se oiga tan gacho, porque obviamente no tenemos que dar nuestra vida física, a lo mejor hay gente que sí. Negarnos personalmente, obedecer a Jesús, empieza con simplemente conocerlo, con orar, ¿verdad? Con conocer su palabra, juntarse con otros cristianos. Y de obedecer y la negación personal, vamos a empezar con cosas chiquitas. Vamos a negarnos a lo mejor con cosas pequeñas, ¿verdad? A lo mejor lo grande ahorita es muy difícil. A lo mejor hay cosas que no te puedes negar, es muy difícil. No te des por vencido, no lo justifiques, ten la intención de llegar a la negación personal, pero empieza poco a poquito, empieza con lo poquito. Acuérdate, esto se va a tardar toda la vida. El punto no es ya ser moral, no es tener éxito, no es ser una persona buena, es conocer a Dios. Enfócate nada más en eso. Con eso cierro, y te lo regreso a ti.